Vamos a tener un pequeño estudio, comentario en la palabra de Dios. Voy a iniciar esta serie que vamos a titular 5 minutos de estudio en la palabra. Y voy a tratar de publicar un mensaje cada día con la ayuda de Dios. O por lo menos lo posible por hacer esa agenda. En fin, 5 minutos en el estudio de la palabra. Vamos a leer, hay un hermoso pasaje en la escritura de Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 6. Vamos a leer los primeros 6 versos en la palabra de Dios. Espero que tenga su Biblia cerca. Y dice así la palabra. Y salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les daba y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí con nosotros también sus hermanas? Y se escandalizaban de él, mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sus manos sobre ellos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Ahí hay tanta, este párrafo de la escritura nos muestra tanto acerca de Jesús. No podemos perder la oportunidad de hablar un poco sobre esto, y quiero iniciar diciendo lo siguiente. ¿Cuáles serían las razones, verdad, para las cuales Jesús fue a su tierra de regreso después de algún tiempo que él ya había acumulado fama en las orillas del mar de Galilea? Pero él regresó a su propia tierra, a Nazaret, y obviamente fue rechazado, criticado por su propia gente. No hay profeta más rechazado, ¿verdad?, que aquel que viene y predica en su propia tierra. Es difícil cuando usted trata de convencer a su familia de su nueva fe, trata de hacer entender a su familia sobre su llamamiento como ministro, su misión como misionero. Es bien difícil porque los que cuesta que crean más en su mensaje son los propios. Mire que eso a todos nos sucede, a todos. Cuando regresé de Estados Unidos, después de una ausencia de más de 3 décadas, yo recuerdo que yo venía con todo este conocimiento, muy emocionado y todavía, ¿verdad? Sin embargo, a mi familia, excepto por aquellos muy cercanos, ¿verdad?, con mis padres, mis hermanas, mi hermano, que son tan cercanos, ¿verdad?, ellos recibieron esa palabra con gozo y con admiración y con motivación, con proactividad. Sin embargo, entre familiares, ¿verdad?, hubieron quienes hasta se opusieron. Hubieron ciertas situaciones que gracias a Dios no me afectaron en nada, ¿verdad? Nadie se sienta agredido o aludido, es sencillamente la verdad. Sin embargo, fíjense, cuesta mucho predicar en tu propia tierra, a tu propia gente, cuesta bastante. Uno de los efectos, de las consecuencias de aquel rechazo de parte de sus congéneres, de su gente, Jesucristo, fue que él nunca volvió a Jerusalén, nunca regresó.
una situación muy trágica para ellos, ¿verdad? Las expresiones que usa en esta parte de la escritura, por ejemplo, ¿verdad? Cosas muy importantes para ver. Vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Era un líder aceptable, un líder correcto, un líder que daba un ejemplo a seguir, que tenía autoridad, unción y poder demostrado sobre sus discípulos, cuales reconocían su voz y le seguían. Era un buen pastor, un líder efectivo. Llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Esto es muy importante entenderlo porque, número uno, hay cierto protocolo para enseñar en la sinagoga. No solamente del que enseña, sino del grupo que espera. Por ejemplo, en Israel, el protocolo principal, por supuesto después de la preparación del líder, del que va a enseñar, es el número de personas en la audiencia. Hay un cierto quórum, ¿verdad?, de cantidad de personas que tienen que estar presentes con ciertas características para poder leer o enseñar la Torah en público, la palabra. Eso se le conoce como el minyan. El minyan requiere que por lo menos 10 personas del sexo masculino, arriba de 13 años o que puedan levantar un arma, estén presentes en ese recinto. De lo contrario, no se puede leer la Torah. Se lo voy a repetir y le voy a explicar por qué la importancia de entender ese protocolo en esta escena de la vida de Jesús. Para poder leer la Torah, la escritura en público, tiene que haber un mínimo de 10 personas, varones, mayores de 13 años, o que sepan ya y puedan sostener un arma en sus manos. Qué interesante, ¿verdad? Si no hay 10, entonces no se puede. Y esto es muy importante entenderlo. ¿De dónde viene este quórum, este protocolo? ¿Se recuerda usted cuando Abraham estaba clamando por Sodoma y Gomorra? ¿Se recuerda? Señor, si hubieran 50 justos en esta ciudad. Y el Señor le dijo, no la destruiréis, hay 50 justos. Y así fue bajando y bajando y bajando hasta que hubo el 10, ¿verdad? Y no hubieron 10. O sea, no se llenó ni siquiera la cuota, el quórum de 10 personas mayores de 13 años o que puedan sostener un arma, varones, en ese lugar, que buscaran a Dios. Y las ciudades de Gomorra y Sodoma y Gomorra fueron destruidas. De ahí vienen los orígenes del quórum, el minyan. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que Jesucristo tenía una audiencia. El quórum requerido estaba allí en la sinagoga. Número 2, para hablar en la sinagoga usted tiene que tener un grado reconocido por la escuela de pensamiento teológico de ese tiempo. Muchos aducen, ¿verdad? Muchos aducen y ignorantemente dicen que Jesucristo no tenía educación secular. Un gran error. Eso es un error que no tiene ninguna prueba histórica ni bíblica. Al contrario, sí, Jesucristo tuvo educación y él de otra manera no hubiera sido reconocido nunca como un rabino. Es más, en sus años de ministerio, a él no solamente le llamaron rabino, sino dijeron raboní, que es el más alto grado en una estructura, en una jerarquía de maestros y líderes. Él estudió. Allí alrededor de Jerusalén había un monasterio, un lugar de estudios con inclinación escénica, una específica línea de pensamiento teológico en ese entonces. Él se graduó. Por eso es que Jesucristo, la vida de Jesucristo no se refleja en la escritura. Desde sus 12 años apareció hasta los 30, si usted se da cuenta. Y en la última vez que menciona a Jesucristo en su niñez dice, y él crecía en estatura, en conocimiento y en sabiduría para con Dios y con los hombres. Él estaba preparándose.
no andaba corriendo por ahí haciendo locuras como la fábula popular lo dice, ¿verdad? No, de ninguna manera. Él tuvo un estudio que lo hizo convertirse en un líder competente. De otra manera, él no hubiera podido enseñar en la sinagoga. La incredulidad de su propia gente se refleja en las expresiones negativas, ¿verdad? Allí dice, no es este carpintero, vamos a ver, así, ¿verdad? Es en el verso 3. Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, José y de Judas y de Simón? ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Ah, ese es un estatuto muy despectivo, ¿verdad? Muy despectivo, de desprecio, de burla a Jesucristo. Siempre en la historia de Jesús, él fue motivo de burla, de ataque. Aún en su muerte, 30 piezas de plata por las que pagaron por él. ¿Sabía usted que 30 piezas de plata en el tiempo antiguo era el precio que se pagaba, pero por una mujer esclava? La humillación que el mundo del Sanedrín, el sistema religioso judío de aquel entonces quería hacer contra Jesús, era tal que quisieron humillarlo a tal grado que pagaron por el precio de una mujer esclava. Dice, ¿de dónde tiene estas cosas y qué sabiduría es esta que le da? Ahí la palabra sabiduría, en esa parte de la escritura, Jokmah, ¿verdad? Jokmah, esa es la palabra en hebreo para sabiduría. Dígalo, Jokmah, Jokmah. En una traducción popular y muy genérica, Jokmah quiere decir sabiduría, conocimiento, muchas cosas. Pero en ese preciso párrafo, allí donde, en la forma en que lo mencionan en el arameo, Jokmah se especifica y se refiere específicamente, ¿verdad? Valga la redundancia, a la sabiduría que está relacionada con el conocimiento de la palabra de Dios. Estaban maravillados porque él estaba dando cátedra en la palabra. Moisés, el hijo del carpintero. Hay un estigma, y esto lo ha hecho la tradición, ¿verdad? La tradición correctamente. Cuando usted escucha la palabra carpintero acerca de Jesús, usted piensa, ¿verdad?, inmediatamente en unos clavos, unos martillos y unos serruchos, unas sierras. No, en ese entonces el lenguaje arameo era bastante limitado y no habían palabras para definir específicos oficios o profesiones. Entonces, por ejemplo, carpintero se mencionaba también para abarcar otros oficios y profesiones que no tenían un título definido. Carpintero también abarcaba los oficios como constructor. En realidad, en Jesucristo, en ese entonces, yo le garantizo y le aseguro, por las investigaciones que yo he hecho y he leído de otros grandes siervos, que él hacía más casas que mesas y comedores o camas, ¿verdad? Él hacía más casas que eso. La construcción era un negocio prolífico en ese entonces. Y Jesucristo seguramente construyó con sus manos muchas de las casas, de las construcciones que en ese entonces se llamaban casas, ¿verdad? Ahora pues hay una gran diferencia. Aquí tenemos esas borrosas paredes y techos y tenemos esas estructuras con, ¿cómo se le llama eso? Fundición, no eso de abajo, terrazas, ¿verdad? Ventanas hermosas con cristales y etcétera. En ese entonces pues una casa era un edificio rústico, rudimentario, que cubría solamente las necesidades básicas para proteger a una familia, a un individuo de la intemperie. Jesucristo era un carpintero, ese era el título que se le daba, pero en realidad él era un constructor, ¿okay? No solo trabajaba madera. Madera quizás era de los más pequeños elementos que involucraban su oficio. Él era un constructor. ¿De dónde este albañil? ¿Verdad? Así es como sonaría hoy en día en nuestro idioma. ¿De dónde tiene esa sabiduría este albañil?
Como siempre, el mundo juzga y critica por lo que ve con esos ojos naturales. Sin embargo, cuando Dios permite que los ojos naturales se conviertan en lumbreras de luz celestial a través de la regeneración de la palabra en la salvación en Jesucristo y la santidad en el Espíritu Santo, podemos ver cosas aún diferentes y mayores. Ellos solo podían ver exterior en Jesucristo. ¿De dónde viene esta sabiduría? Y fue rechazado. Si usted es un varón de Dios, una mujer de Dios, y ha trabajado por mucho tiempo, con mucho esmero, en servir al Señor. Vamos a mover la cámara un poquito, porque tenemos luz. Qué bendición, ¿verdad? Usted ve esa luz ahí al fondo, la vamos a mover, porque si no, no me va a mirar ya a mí. Vamos a ver. Muy bien. Disculpen ustedes, ya al final de esta enseñanza tenemos un rayo de luz, pero eso es una buena señal. Qué bonito se ve arriba, ¿verdad? Es un señal de conocimiento. Entonces, hermanos, para poder entender en realidad lo que Jesucristo sufrió, tendríamos que pensar no solo en Él, sino en nosotros también. Hoy en día, muchos de ustedes han sido criticados, juzgados y rechazados por sus propias familias. No se preocupe, eso es parte del ministerio. Gracias al Señor por su don inefable, por darnos esta oportunidad. Y quiero aprovechar para enviar un saludo a todos los hermanos pastores que me escriben desde diferentes lugares del mundo. Gracias por su fiel sintonía. Vamos a detenernos acá en esta cápsula de enseñanza. Sé que todos los pequeños tesoros escondidos en este mensaje de apenas 18-20 minutos son un gran tesoro si usted sabe, primero, entenderlos, descubrirlos y valorarlos. Que la gracia y la benevolencia de Dios abunden en sus vidas, en su hogar. Que la paz y la luz del conocimiento del Altísimo sean presentes en su corazón y en los suyos hoy y siempre. Y que en estos días de crisis mundial su hogar sea guardado bajo la sombra del Altísimo, porque usted y yo somos hijos de Dios y no dependemos de las estadísticas, sino de la misericordia y el poder del Señor. Amén y amén.